¿Estás cansado de vivir con la sensación constante de que nunca es suficiente, de que siempre falta algo, de que la escasez es tu compañera permanente? ¿Has intentado todo para salir de ese ciclo pero sigues atrapado en la misma lucha financiera mes tras mes? Déjame revelarte algo que va a cambiar tu perspectiva completamente. Lo que te enseñaron sobre cómo salir de la escasez está incompleto porque se enfoca en aumentar ingresos sin cambiar mentalidad. Pero la Biblia revela 5 principios específicos que no solo aumentan tus recursos sino que rompen el espíritu de escasez que te mantiene en falta aunque tengas dinero. Estos no son consejos motivacionales, son leyes espirituales que cuando las activas correctamente, te posicionan en una dimensión donde la provisión fluye constantemente. En los próximos 15 minutos voy a mostrarte exactamente cuáles son estos 5 principios, cómo implementarlos desde hoy mismo, y por qué miles de cristianos que los aplican viven en abundancia sostenible mientras otros que ganan más siguen en escasez. No voy a prometerte riqueza instantánea, voy a darte el sistema bíblico probado durante milenios que transforma escasez en suficiencia. Quédate hasta el final porque el principio número 5 contiene el secreto que activa provisión sobrenatural que ninguna estrategia humana puede producir. Seamos brutalmente honestos sobre la escasez que muchos experimentan. No es solo falta de dinero, es una mentalidad, un temor constante de que no habrá suficiente. Trabajas duro pero vives con ansiedad financiera. Ganas un salario decente pero terminas cada mes preguntándote a dónde se fue todo. Logras ahorrar algo pero llega una emergencia y vuelves a cero. Y el ciclo se repite indefinidamente. El sistema del mundo te ofrece soluciones, gana más, gasta menos, invierte mejor. Pero ninguna de esas soluciones aborda el problema raíz que es espiritual antes que financiero. Porque la escasez no es solo matemática, es una mentalidad que puede estar presente incluso cuando tienes recursos. Lucas 12 versículos 15 al 19 relata la parábola del rico insensato que tenía abundancia pero vivía con mentalidad de escasez, acumulando obsesivamente porque nunca sentía que era suficiente. Y Dios lo llamó necio porque su abundancia material no le dio paz. Entonces el problema no es solo cuánto tienes, es cómo piensas sobre lo que tienes y sobre quién es tu fuente. Y aquí está la verdad fundamental para el 2026 que debes entender: Dios no te creó para vivir en escasez, te creó para vivir en suficiencia constante. Filipenses 4 versículo 19 promete: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Observa, suplirá todo lo que falta. No algunas cosas, todo. Y no conforme a tus recursos limitados, conforme a sus riquezas ilimitadas. El sistema bíblico te enseña a vivir conectado a una fuente inagotable, no dependiendo de tu capacidad limitada. Porque Proverbios 10 versículo 22 dice: la bendición del Señor es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Cuando vives en el sistema de Dios, la provisión viene sin la ansiedad que acompaña a la riqueza conseguida solo con esfuerzo humano. Entonces prepárate porque estos 5 principios van a desafiar lo que creías y van a liberarte de la prisión mental de la escasez. Principio número 1, nivel básico: reconoce que Dios es tu fuente, no tu empleo ni tu habilidad. Este es el fundamento de todo. Mateo 6 versículos 25 al 26 dice: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dios alimenta a las aves que no tienen empleo, cuenta bancaria, ni plan de jubilación. Si alimenta a las aves, ¿no te alimentará a ti que eres su hijo? La escasez comienza cuando pones tu confianza en tu empleo como fuente. Porque el día que pierdas ese empleo, sentirás que perdiste tu fuente. Pero cuando tu confianza está en Dios,
Un empleo es simplemente un canal, y si un canal se cierra, Dios abre otro. Tu aplicación práctica: cada mañana antes de ir a trabajar, declara en voz alta: mi fuente no es mi empleo, mi fuente es Dios. Él me provee a través de este trabajo, pero si este trabajo termina, Él proveerá de otra forma. Este cambio mental rompe el temor que alimenta la mentalidad de escasez. Principio número 2. Da primero antes de calcular si te alcanza. Esto es contraintuitivo y por eso la mayoría no lo practica. Proverbios 3 versículos 9 y 10 dicen: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, entonces tus graneros estarán repletos y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Primicias significa lo primero, antes de pagar renta, antes de comprar comida, lo primero es para Dios. La lógica humana dice: primero veo si me alcanza, luego doy. Pero la lógica del reino dice: primero da, luego Dios multiplica lo que queda. Malaquías 3 versículos 10 y 11 prometen: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. Cuando diezmas, dos cosas suceden: Dios abre ventanas de provisión y reprime al devorador, que son esos gastos inesperados que drenan tus recursos. Tu aplicación práctica: este mismo día, cuando recibas tu próximo ingreso, antes de tocar un solo peso, separa el 10% para diezmo. Llévalo a tu iglesia local con fe expectante de que Dios honrará tu obediencia con provisión multiplicada. Y observa en los próximos 30 días cómo tu dinero rinde más que antes. Principio número 3. Planifica con sabiduría, no vivas improvisando. Proverbios 21 versículo 5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura, de cierto va a la pobreza. Los pensamientos del diligente, eso es planificación intencional. La escasez prospera en el caos. Cuando no tienes presupuesto, cuando gastas impulsivamente, cuando no sabes a dónde va tu dinero, estás invitando escasez. Pero cuando planificas cada peso antes de gastarlo, cuando asignas propósito a tu dinero, cuando dices no a tentaciones porque no están en tu plan, estás rompiendo el ciclo de escasez. Lucas 14 versículos 28 al 30 hablan de contar el costo antes de construir. Dios no honra la irresponsabilidad disfrazada de fe. Tu aplicación práctica: este fin de semana dedica 2 horas a crear tu primer presupuesto de base cero. Eso significa que asignas cada peso que esperas recibir a una categoría específica: diezmo, ahorro, renta, comida, transporte, todo. Y cuando una categoría se agote, no tomes de otra, espera al siguiente mes. Este nivel de intencionalidad elimina el 70% de la escasez, porque la mayoría de la escasez viene de gasto no planificado. Pero escucha esto con atención, porque si no implementas el principio número 4, los 3 anteriores te darán mejora pero no libertad total. Principio número 4, nivel intermedio: rompe la mentalidad de escasez con gratitud constante. Esto es profundo porque la escasez no solo es falta de recursos, es falta de reconocimiento de lo que ya tienes. Primera de Tesalonicenses 5 versículo 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando vives agradecido por lo que tienes, tu mente se enfoca en abundancia, no en falta. Pero cuando vives quejándote de lo que no tienes, alimentas la mentalidad de escasez aunque tus recursos aumenten. Filipenses 4 versículos 11 y 12 dicen: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo aprendió contentamiento, no nació con eso. Y el contentamiento no es conformismo,
es paz con tu proceso mientras trabajas hacia tu propósito. Tu aplicación práctica, cada mañana durante los próximos 21 días, antes de levantarte de la cama, di en voz alta 10 cosas por las que estás agradecido financieramente. Techo, comida, ropa, trabajo, salud, lo que sea. Este ejercicio reprograma tu cerebro de mentalidad de escasez a mentalidad de suficiencia. Porque donde hay gratitud, la escasez no puede prosperar. Principio número 5, nivel avanzado, el más poderoso de todos, siembra estratégicamente esperando cosecha multiplicada. Este principio activa la dimensión sobrenatural. Segunda de Corintios 9 versículos 6 al 8 dicen, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Observa las palabras, siempre, todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis. Eso no es escasez, eso es abundancia sostenible. Pero viene a través de siembra generosa. Cuando siembras financieramente en el reino, en personas necesitadas, en causas que glorifican a Dios, activas una ley espiritual de multiplicación que desafía la lógica humana. Lucas 6:38 promete, dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. La medida que usas para dar es la medida que Dios usa para devolverte. Tu aplicación espiritual, identifica una necesidad específica en tu iglesia, en tu comunidad, o en una familia que conozcas. Y siembra sacrificialmente aunque sea una cantidad pequeña. No des lo que te sobra, da algo que te cueste. Y hazlo con fe expectante de que Dios multiplicará esa semilla. Porque Proverbios 19 versículo 17 dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. Cuando das al necesitado, Dios se considera tu deudor y Él siempre paga con intereses. Y ahora déjame mostrarte cómo estos 5 principios funcionan juntos en la vida real porque la teoría sin aplicación no transforma. Conocí a una familia que vivía con escasez crónica aunque ambos esposos trabajaban. Aplicaron el principio 1 y cambiaron su declaración diaria reconociendo que Dios era su fuente, no sus empleos. Eso les dio paz en medio de incertidumbre laboral. Aplicaron el principio 2 y empezaron a diezmar fielmente aunque al principio les aterraba porque hacían los cálculos y no veían cómo alcanzaría. Pero en fe obedecieron. Aplicaron el principio 3 y crearon su primer presupuesto familiar que les mostró que estaban desperdiciando $300 mensuales en gastos innecesarios. Aplicaron el principio 4 y establecieron un ritual de gratitud cada mañana que cambió su mentalidad de nunca tenemos a Dios siempre provee. Y aplicaron el principio 5 sembrando $20 mensuales en una familia más necesitada que ellos. En 6 meses su situación cambió dramáticamente. No porque sus ingresos aumentaran inmediatamente, sino porque su dinero comenzó a rendir milagrosamente, gastos inesperados disminuyeron, llegaron reembolsos que no esperaban, y eventualmente ambos recibieron aumentos salariales. Eso no es coincidencia, eso es el sistema bíblico funcionando. Y necesito advertirte sobre algo crítico, estos principios requieren fe activa, no fe pasiva. Santiago 2 versículo 17 dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No puedes solo saber estos principios, tienes que aplicarlos. No puedes solo creer que Dios es tu fuente, tienes que declararlo diariamente. No puedes solo estar de acuerdo con el diezmo, tienes que diezmar fielmente. No puedes solo pensar que deberías hacer presupuesto, tienes que sentarte y hacerlo. No puedes solo sentir gratitud ocasional,
tienes que practicarla consistentemente. No puedes solo aprobar la siembra, tienes que sembrar sacrificialmente. Porque Proverbios 14 versículo 23 dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. La acción produce fruto, las palabras sin acción producen pobreza. Entonces decide hoy que no solo serás oyente de estos principios sino hacedor. Porque Santiago 1 versículo 22 advierte, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero también necesito decirte que implementar estos principios no te hace inmune a las dificultades, te hace invencible en medio de ellas. Vendrán crisis, emergencias, temporadas difíciles. Pero cuando tu fundamento está en estos 5 principios bíblicos, no te derrumbarán. Salmo 34 versículo 10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Observa, no dice que no enfrentarán desafíos, dice que no tendrán falta. Hay una diferencia. Puedes enfrentar una emergencia médica cara, pero Dios proveerá la forma de pagarla. Puedes perder un empleo, pero Dios ya tiene el siguiente preparado. Puedes tener gastos inesperados, pero Dios reprimirá al devorador evitando que se acumulen. Porque cuando vives en el sistema de Dios, Él asume la responsabilidad de tu provisión. Mateo 6 versículo 33 instruye, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando tu prioridad es el reino, las finanzas te siguen automáticamente. Y déjame hablarte sobre el testimonio que tu vida sin escasez genera. Cuando vives en paz financiera mientras otros en tu misma situación viven estresados, cuando tu dinero rinde más que el de otros que ganan igual, cuando tienes para tus necesidades y aún te sobra para ayudar a otros, estás predicando sin palabras. Primera de Pedro 3 versículo 15 dice, estad siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tu paz en medio de dificultades financieras es una razón para que pregunten sobre tu esperanza. He visto personas llegar a Cristo no por un sermón elaborado sino porque un cristiano les dijo, yo también pasé escasez, pero desde que aplico estos principios bíblicos, Dios siempre provee. Ese testimonio simple pero poderoso abre corazones. Llegamos al cierre y quiero dejarte con una verdad que cambiará tu perspectiva para siempre. La escasez no es tu destino, es una mentalidad de la que puedes salir hoy. Deuteronomio 8 versículo 18 dice, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto. Dios te da poder para hacer riquezas. No para vivir en escasez perpetua. Pero ese poder se activa cuando aplicas sus principios. Proverbios 10 versículo 4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La diligencia en aplicar estos principios produce enriquecimiento. Pero la negligencia de conocerlos y no aplicarlos produce empobrecimiento. Entonces la pregunta no es si Dios puede sacarte de la escasez, la pregunta es si tú aplicarás lo que Él ya reveló para que salgas. Porque Oseas 4 versículo 6 advierte, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hoy recibiste conocimiento, ahora te toca aplicarlo. Entonces ahora vamos a hacer una oración de compromiso que declara tu salida de la mentalidad de escasez y tu entrada a la mentalidad de suficiencia. Repite esto con fe, Señor, renuncio a la mentalidad de escasez que me ha mantenido en falta. Declaro que tú eres mi fuente inagotable. Me comprometo a honrarte con mis primicias, a planificar con sabiduría, a vivir en gratitud constante, y a sembrar generosamente. Rompo todo espíritu de escasez sobre mi vida y mi familia. Decreto que viviré en suficiencia constante porque mi Dios suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Que mi testimonio de provisión glorifique tu nombre. Abre las ventanas de los cielos sobre mi vida y reprime al devorador.
En el nombre de Jesús, amén. Este es tu día de liberación de la escasez. Hoy mismo, no mañana, implementa al menos uno de los 5 principios. Declara que Dios es tu fuente, o separa tu próximo diezmo, o crea tu primer presupuesto, o escribe tu lista de gratitud, o identifica dónde sembrarás. Un paso de obediencia activa más bendición que 1000 horas de conocimiento sin acción. Y quiero escuchar tu testimonio cuando empieces a ver resultados. En los comentarios escribe sin escasez y comparte cuál de los 5 principios aplicarás primero y por qué. Vamos a estar orando específicamente por cada persona que comente, declarando provisión sobrenatural sobre sus vidas. Si este mensaje encendió fe en tu corazón para salir de la escasez, suscríbete al canal Dios en tu día porque cada semana traemos verdad bíblica práctica que transforma situaciones. Comparte este vídeo con alguien que sabes que vive en escasez crónica, porque estos 5 principios pueden cambiar su vida completamente. Recuerda, vivir sin escasez no significa ser millonario, significa tener siempre suficiente para tus necesidades, paz en tu mente, y recursos para bendecir a otros. Eso es abundancia bíblica. Y está disponible para ti hoy si aplicas estos 5 principios con fe y consistencia. Dios te bendiga, te saque de toda mentalidad de escasez, y te posicione en suficiencia constante que glorifique su nombre. Nos vemos en el próximo vídeo.